Entonces, hoy comenzamos con traducción en procariotes. Traducción o biosíntesis de proteínas, que es el mecanismo por el cual se sintetizan los polipéptidos celulares en bacterias. Y por supuesto, este proceso es la última etapa del dogma central de la biología molecular. Bien, en este proceso de traducción participan tres tipos de RNA, tres tipos de moléculas de RNA que cumplen distintas funciones. El RNA mensajero, o mRNA, es el que contiene la información que fue copiada a partir del DNA durante el proceso de transcripción y contiene esa información codificada en esta molécula en letras, que son palabras de tres bases. O sea, tres nucleótidos sucesivos conforman una palabra y esas palabras se llaman tripletes o se llaman codones. Por lo tanto, el mensaje en el RNA mensajero debe ser decodificado para que sea traducido a polipéptido. Cuando uno lee un libro, lo está traduciendo. Está traduciendo, en este caso se lee el contenido, el mensaje que está en el RNA mensajero en la forma de un marco de lectura abierto. Es un marco de lectura abierto. Luego tenemos el RNA de transferencia, que descifra el código y libera el aminoácido especificado. Descifra el código porque el RNA de transferencia tiene un anticodón que es complementario al codón y al unirse a él va a cargar el aminoácido que corresponde a ese codón y el cual va a ser adicionado al polipéptido que se está sintetizando. Profe, disculpe, ¿al codón inicial de la secuencia de RNA? Perdón, un poquito más fuerte. ¿Un codón complementario a al primer codón de la secuencia de RNA? Entendí eso. No, no, Disculpe. no, 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 no. El codón es complementario al anticodón que está contenido en el tRNA, en el RNA de transferencia. Y el RNA de Por eso, transferencia... ¿Ah? por eso, ¿entendí que al primero o a todos los codones A contenidos? todos los codones. Hay RNA de transferencia para todos los codones. Ah, ya lo entendí. Gracias. Ya eso lo vamos a ver enseguida con más detalle. La cantidad de RNA de transferencia que se necesitan, etcétera. Bueno, y por último tenemos los RNA ribosomales, que en conjunto con un grupo de proteínas forman las estructuras que se llaman ribosomas. Los ribosomas son partículas ribonucleoproteicas que tienen la capacidad de manejar prácticamente el sistema de traducción porque unen a prácticamente todos los componentes que participan en la traducción. Y adicionalmente también el ribosoma tiene incluso actividad enzimática. Entonces son partículas, no son organelos, son partículas ribonucleoproteicas de un tamaño considerable que unen a todos los componentes de la traducción. Por eso que se les dice que funcionan como máquinas sintetizadoras de proteínas, los ribosomas. Y son tan importantes que para que la vida sea factible, la cantidad de ribosomas que hay en una célula es muy alta, porque el proceso de biosíntesis de proteínas es uno de los procesos metabólicos más importantes de la célula. Y acá tenemos un ejemplo, una breve sinopsis de lo que es la traducción.
Acá tenemos el ribosoma, esta partícula grande. Acá está el mensajero que está unido al ribosoma. Y estos son los RNA de transferencia con el aminoácido correspondiente. Fíjense ustedes que acá se está formando el enlace peptídico. Dentro de la subunidad grande del ribosoma hay una actividad catalítica que realiza ese proceso, que se llama peptidiltransferasa. Bueno, aquí tenemos, en el ribosoma tenemos dos sitios, un sitio P y un sitio A. Un sitio P al cual se une el primer aminoácido tRNA. Aminoácido tRNA, aquí ya ha crecido ya este aminoácido. Ya es un peptidil tRNA, pero está unido al sitio P. Y tenemos otro sitio que se llama el sitio A, aminoácido tRNA, el sitio del aminoácido tRNA entrante. Todos los tRNA, después que se une el primero al sitio P, van a entrar por el sitio A. Se va a formar el enlace peptídico correspondiente, se transfiere este péptido o polipéptido que se está sintetizando a este tRNA, y este tRNA, al quedar vacío, descargado, sin el polipéptido o sin el aminoácido, sale del ribosoma. Sale por un sitio que se llama sitio E, de exit, sitio de salida. Y cuando sale este tRNA, simultáneamente se produce el movimiento de este hacia el sitio P, lo que se llama translocación. Y durante esa translocación queda el sitio A vacío para que ingrese un nuevo aminoácido tRNA con su correspondiente triplete y que le corresponde el codón del mensajero, etcétera, para que forme un nuevo enlace peptídico y siga creciendo el polipéptido que se está sintetizando. ¿Hasta cuándo? Hasta que se llega a un codón de término. El ribosoma queda posicionado en un codón de término de la traducción. Y en ese codón de término se pueden unir tRNAs, teóricamente. Y son 3 los codones de término, ¿sí? ¿Podría repetir de nuevo lo de los sitios? Que me perdí. Entendí que en el sitio P se une el primer tRNA, Perfecto, sí. como ese sería el de entrada, ¿o no? Exacto. Ese sería para formar Y el complejo de iniciación, sí. ya, ¿y el sitio A? El sitio A es donde se van a unir los siguientes tRNAs cargados. Ah, ok, ya, Se unen, forman el enlace peptídico, se transfiere el péptido y luego se transloca y nos vuelve a quedar el sitio A vacío. ya. Pero lo vamos a Gracias. volver a repetir. Esto es una introducción, digamos, al mecanismo, que es bastante más complejo, digamos, pero esos son los movimientos que ocurren en resumen. Y el ribosoma va avanzando, obviamente, 5' 3' sobre el mensajero. Se va moviendo. Y cuando queda un sitio vacío para que se una otro ribosoma, se une otro ribosoma. Entonces, no es solo un ribosoma que está sintetizando el polipéptido correspondiente a ese gen, sino que son múltiples ribosomas que se están moviendo por el mensajero y cada uno de ellos va a originar una cadena polipeptídica que corresponde a ese marco de lectura abierto o a ese gen correspondiente. En realidad, al hablar de marco de lectura abierto, estamos hablando de una secuencia de tripletes continuos de un tamaño, digamos, correcto para que se sintetice un polipéptido con función, con su funcionalidad que le corresponde. Y en el caso de los eucariotes, también es lo mismo, porque el RNA luego que es procesado, luego que se le remueven sus intrones, sufre las modificaciones post-transcripcionales en los extremos 3' y 5', ese RNA se convierte en un RNA mensajero maduro que se traduce de la misma manera como se traduce
en procariotes, con algunas diferencias en los factores que participan, pero el mecanismo es esencialmente igual. Bien, para poder entender... Profe, ¿Sí? disculpe. Entonces, ¿estaría funcionando un ribosoma por cada codón de inicio? ¿Está funcionando un ribosoma? No. O sea, se une un primer ribosoma al codón de inicio, a la zona que le corresponde al codón de inicio, que lo vamos a ver también, y avanza. Cuando deja libre ese sitio de unión para otro ribosoma, se une otro. Ah, ya. Y sigue avanzando, luego se une otro, entonces el primero que se unió va a terminar primero la síntesis del polipéptido, luego el Sí. segundo, luego el tercero, ¿te fijas? Entonces Ujú. se aprovecha el mensajero no para generar un solo polipéptido a partir de ese mensajero, sino que para generar varios polipéptidos. Ya. Y ahí Gracias. también está definida la eficiencia de la traducción. Mientras más polipéptidos se generen y a mayor velocidad, mayor eficiencia de la traducción. Bueno, el código genético ya había sido supuesto en los tiempos de Watson y Crick, y Crick había propuesto una hipótesis muy interesante. Y básicamente el código genético se refiere a las palabras que están contenidas en el mensajero y qué tipo de aminoácidos se especifican, que se debería descifrar ese código. Entonces fíjense ustedes que si nosotros tenemos un mensajero como este mensajero puede ser leído de distintas maneras. Y por eso que es importante que el ribosoma se una al sitio correcto de iniciación de la traducción. Fíjense que si empieza del primer nucleótido, UAC, 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 este tiene palabras repetitivas por lo que especifican tirosina. Por lo tanto, si se une el primer nucleótido, va a traducir un polipéptido politirosina. Pero la lectura cambia si se une a partir del segundo nucleótido, porque los tipos de codones son distintos. Ahora es ACU, ACU, ACU. Está diseñado este mensajero con ese tipo de secuencia para explicar que se puede leer de distintas maneras. Y en ese caso el codón ACU especifica treonina, por lo tanto se va a sintetizar una politreonina. Y si lo leo del tercero, CUA, CUA, que especifica leucina, y el polipéptido sintetizado va a ser distinto, va a ser un polileucina. Por lo tanto, no es lo mismo leer desde un primer nucleótido que leer del segundo, leer del tercero. Si leo del cuarto, vuelvo al marco de lectura que tenía con el primero, porque ya pasé tres, o sea, son tres posibilidades de lectura, tres marcos de lectura posibles, de los cuales hay uno solo que es el correcto, el cual se va a traducir en vivo, digamos, in vivo, en la célula. En el tubo de ensayo, si hago experimentos in vitro, bueno, el ribosoma puede empezar de cualquier lugar, dependiendo de las condiciones del experimento que se está realizando. Entonces, un marco de lectura abierto es como esto, que tiene tres posibilidades de lectura, pero en la célula in vivo se lee un solo marco de lectura para cada gen en procariotes. ¿Cómo se descifró el código genético? A ver, este ejemplo era para explicar que tengo dos marcos de lectura en este mensajero. GCU, UGU, UA, CGA, AUU. Codones que especifican distintos aminoácidos: alanina, cisteína, leucina, arginina, isoleucina. El polipéptido sería ese. Recuerden que se lee el mensajero desde el 5' hasta el 3'. Si leo del marco 2, cambia la lectura y sería un polipéptido distinto: leucina, valina, tirosina, glutámico y leucina.
Entonces los marcos de lectura son distintos. Y puede ocurrir que si cambio de marco de lectura, me encuentre con codones de término también dentro del marco de lectura que estoy leyendo. Entonces ahí tenemos un concepto que es el marco de lectura abierto, que es un marco de lectura que se puede leer hasta el final, y solamente al final encuentro un codón de término. Pero también tengo el concepto de marco de lectura cerrado, y un marco de lectura cerrado es aquel que no se puede leer en palabras sucesivas, porque en cualquiera de las fases, en cualquiera de las tres posibilidades de lectura que tengo, voy a encontrar codones de término de la traducción dentro, varios codones de término que me impiden leerlo secuencialmente. Eso sería el concepto de un marco de lectura cerrado. Bien, para dilucidar y descifrar el código genético, Nirenberg, Khorana y otros investigadores en los años, en la década del 60, hicieron este tipo de experimentos, utilizando oligonucleótidos sintéticos y un extracto bacteriano que contenía todos los elementos de traducción, menos el mensajero, por supuesto, porque el mensajero lo están agregando. Investigaron qué tipo de polipéptido se sintetizaba cuando usaban este tipo de oligonucleótidos sintéticos. Como tiene un solo tipo de bases nitrogenadas, un solo tipo de nucleótido, este es un poliuridilato, se sintetiza un polipéptido que tiene solamente un tipo de aminoácido, polifenilalanina. Entonces fue fácil para ellos descifrar esto. Luego, utilizando un poliadenilato, se sintetizaba un polipéptido de polilisina. Cuando utilizaban un policitidilato, se sintetizaba un polipéptido de poliprolina. El problema es que con esto resuelven solamente 3 codones. Y si ustedes piensan, el tipo de nucleótidos que hay en un mensajero son 4. Nucleótido de adenina, de citosina, de guanina y de uracilo. Por lo tanto, la posibilidad de combinaciones de palabras que pueden existir dentro de un mensajero, considerando esos 4 tipos de nucleótidos distintos, y que las palabras son 3 palabras de 3 nucleótidos, la posibilidad, la probabilidad es 4 elevado a 3. Y 4 elevado a 3 es 64. Por lo tanto, hay 64 palabras que uno debe intentar descifrar, que corresponden. Y con esto era muy poquito. Incluso cuando utilizaron PolyG, se les agregaba en la PolyG y por lo tanto no podían tener un resultado. Entonces, comenzaron a sintetizar oligonucleótidos no solamente de un nucleótido repetitivo, sino que de más de uno. Y por ejemplo, este ACA es AC repetitivo, pero genera palabras ACA, CAC, ACA, CAC, de donde uno lo lea. Porque si lo leo del segundo es CAC, si lo leo del tercero ACA, etc. Siempre es lo mismo, por lo tanto va a generar polipéptidos que tienen 2 tipos de aminoácidos. Un aminoácido que es treonina y el otro que es histidina. Pero los investigadores, como no sabían de dónde comenzaba el ribosoma en estos experimentos in vitro, no sabían cuál de los 2 tripletes especifica treonina o histidina. Por lo tanto, tuvieron que diseñar otro oligonucleótido sintético que es el siguiente. AAC, AAC, AAC. Si leo del segundo, ACA. Si leo del tercero, CAA. Y en este caso, son 3 polipéptidos distintos que se producen dependiendo de dónde empieza el ribosoma a leer este RNA mensajero sintético.
En el primer caso, si parte del primero, sería un poliasparragina, politreonina y poliglutamina. Entonces, con este oligonucleótido sintético, como tiene los tripletes ACA, y ellos determinaron que especificaba politreonina, volvieron al anterior y dijeron, ACA especifica treonina y CAC especifica histidina. Con eso pudieron lograr. Pero con eso llevamos, ¿cuánto? 5, todavía es muy poco. Entonces, si seguían mezclando, el puzzle se hacía cada vez más complicado y tuvo que ocurrírsele otra idea a un investigador para descifrar el código genético completo con un solo tipo de experimento. Esta es la hipótesis que propuso Crick en los años 50, en que había una molécula adaptadora que llevaba el aminoácido y esta molécula adaptadora reconocía el codón. Y que esos adaptadores obviamente son los tRNA. Bueno, el experimento que propuso Nirenberg fue el siguiente. Él sabía que los ribosomas eran partículas grandes y por lo tanto se intentaba filtrarlas a través de un filtro de un tamaño de poro pequeño, no iban a pasar por el filtro, más bien se iban a adherir al filtro. Sin embargo, los trinucleótidos y los tRNA son moléculas pequeñitas, los tRNA con el aminoácido unido, y pasan a través del filtro cuando son filtrados al vacío. Entonces lo que se le ocurrió a él fue unir ribosomas a este filtro, agregar un trinucleótido una vez que los ribosomas están unidos. Bueno, muchas de las moléculas de trinucleótido van a pasar a través del filtro, pero los que interactúen con el ribosoma se van a unir al ribosoma. Y luego que este trinucleótido está unido al ribosoma, él filtraba todos los aminoácidos tRNAs, que existen, digamos, los posibles, pero solamente uno de ellos marcado radiactivamente, el aminoácido. Por ejemplo, en este caso, fenilalanina estaba marcado radiactivamente. Si encontraba radiactividad en el filtro, significaba que UUU especifica fenilalanina. Obviamente tuvo que hacer al menos 20 filtros para cada experimento, y en solo uno de ellos encontraba radiactividad. De esa manera, él logró descifrar que solamente 61 codones especificaban un aminoácido correspondiente, 61 codones. Y había 3 codones que no, en los cuales no encontró radiactividad en ninguno de los filtros que utilizó para ese experimento. Por lo tanto, esos codones son los codones de término de la traducción. Ahora, si pensamos, ¿por qué hay 61 codones? Siendo que solamente son 20 aminoácidos los que conforman las proteínas, 20 aminoácidos de configuración L. Claro, lo que pasa es que ahí viene el concepto del código genético degenerado o código genético redundante, en que hay algunos aminoácidos que son especificados por más de un codón, algunos por varios codones y algunos por solamente un codón, como la metionina por el codón AUG, el triptófano por el codón UGG. Pero hay otros, como la arginina, por ejemplo, que son especificados hasta por 6 codones distintos. Entonces, el código genético es degenerado. Y la degeneración del código ocurre principalmente en el tercer nucleótido del codón. Ahí está el cambio, esencialmente.
Y eso es muy importante. Ya lo vamos a ver por qué. Y esa porción, ese nucleótido, la interacción de ese nucleótido con el primer nucleótido del anticodón, o sea, el tercer nucleótido del codón con el primero del anticodón, es la interacción más débil que ocurre codón-anticodón. Bueno, se logró construir esta tabla con esos experimentos, que es la tabla del código genético. Primera posición, extremo 5' del mensajero, tercera posición, extremo 3'. Entonces, UUU especifica fenilalanina. Aquí en realidad deberían haber puesto solamente el aminoácido, no los tripletes, porque los tripletes los estoy leyendo. Por ejemplo, CA, que me da la columna, CAC, especifica histidina. En fin, aquí están los codones de término. UAA, UAG y UGA. Todos empiezan con U. Dos de ellos empiezan con A. Uno de los que empieza con A también termina con A y el otro termina con G. Y finalmente, UGA, que es el invertido de este, UAG. Se invierten los dos últimos nucleótidos. La verdad que no se necesitan reglas mnemotécnicas para aprender estos tres codones de término de la traducción. Se necesita solamente una pizca de memoria y no se le va a olvidar nunca más. Es muy importante. Bien, algunas cosas interesantes del código genético. Como les decía yo, por ejemplo, arginina, fíjense ustedes, 4 tripletes más 2 que están acá. O sea, 6 tripletes para arginina. Metionina, 1 triptófano, ¿dónde está el triptófano que es UGG? Ahí lo encontré. Solamente un codón. Pero también están coloreados estos cuadrantes. Por ejemplo, fenilalanina, leucina, prolina, isoleucina, valina, alanina, glicina, triptófano. Estos son los aminoácidos menos polares, que tienen una cadena lateral más hidrofóbica, siendo considerados los más hidrofóbicos de todos la leucina y la isoleucina, que tienen una cadena hidrocarbonada completamente saturada, lo cual es muy hidrofóbico, extremadamente hidrofóbico. Después tenemos aminoácidos que son, por ejemplo, serina, tirosina, cisteína, glutamina, treonina, asparragina, serina ya lo dijimos. Estos aminoácidos tienen una característica un poco más polar. Profe, disculpe. Sí, dime. Esta codificación tiene que ver por cómo se relaciona el aminoácido con la base nitrogenada, o nada que ver. Purina y pirimidina, o nada que ver. O sea, en el sentido de que ¿qué le da la propiedad que CUU sea leucina? Químicamente hablando. No, químicamente hablando, la única propiedad que tienes ahí tú es que el tRNA que carga leucina se va a unir a ese codón. La propiedad del aminoácido es intrínseca del aminoácido. Ah, o sea, el aminoácido es el que tiene la afinidad por esa secuencia en específico, y ahí es donde une el aminoácido leucina. No entiendo eso. Lo que estamos hablando acá en esta tabla es qué aminoácidos son especificados por cada codón. Y luego yo les explico que las propiedades de los aminoácidos que están agrupadas en estos colores que les estaba mostrando. Pero esa propiedad del aminoácido es la propiedad química propia del aminoácido, esté libre o esté unido al tRNA. Eso no va a cambiar. Entiendo, pero mi pregunta es ¿por qué la secuencia en específico
tienden a ser definidas para cada aminoácido agregado Sí, te al entiendo. aminoácido que se está produciendo. Perfecto. Esa pregunta la vamos a responder inmediatamente cuando veamos las enzimas que cargan el aminoácido al tRNA correspondiente. Ah, ya. Disculpe. Es específico, son enzimas específicas que cargan el aminoácido a su tRNA correspondiente. Y ese tRNA obviamente tiene el triplete, o sea, hay distintos niveles de especificidad. En la especificidad con que el tRNA se une al codón, la especificidad con que la enzima une el aminoácido al tRNA, que es previo a la unión del tRNA al codón. Pero en este caso solamente estamos explicando las propiedades de los aminoácidos, cómo están agrupados. Pero esa propiedad, como te digo, no depende de la síntesis de proteína, es propia del aminoácido. No tiene que ver Claro. con la especificidad con que se una al tRNA o con que el tRNA es propia del aminoácido que sea básico, como la arginina, la histidina, Sí. que sea un aminoácido ácido, como el aspartico, el glutámico. Eso lo vieron ustedes en bioquímica. Sí. Claro, y obviamente también hay que explicarlo acá porque se ordenan de una manera especial y cada aminoácido tiene sus propiedades químicas particulares, dadas únicamente por la cadena lateral, porque el resto del aminoácido son todos iguales. Bien, ¿alguna otra consulta de esta parte? ¿No hay consultas? Continuamos con el tRNA. Bueno, los tRNA son moléculas bastante particulares, muy especiales, muy interesantes, ¿eh? Hay muchos estudios que investigadores que han estado su vida completa trabajando con tRNA. A alguien le puede parecer poco, pero no crean, es mucho. Son moléculas pequeñas, como lo muestra este esquema, que tienen en promedio 80 nucleótidos. Son chiquititas, pequeñitas. Y forman estructuras secundaria y terciaria, por supuesto, como cualquier macromolécula celular. Tienen algunas características que son relevantes, que debemos destacar unas más que otras. Por ejemplo, el extremo 3' siempre termina en los tRNA con estos tres nucleótidos, C, C, A. Fíjense que lo estoy leyendo 5', 3', como se debe leer correctamente. C, C, A. El extremo 5' está cercano al extremo 3' porque cuando forma la estructura secundaria estable, esta con tallos y loops, apareamientos intramoleculares, el extremo 5' queda cercano al extremo 3', pero es por el extremo 3' donde se une el aminoácido correspondiente a través de un enlace éster. Bien, si seguimos avanzando, tenemos el tallo aceptor, tenemos luego el D-loop, acá hay un loop interesante, tenemos posteriormente el loop del anticodón, que está unido a este tallo pequeño. Y acá tenemos el anticodón, la posición 1, 2 y 3, que aparea con la posición 3, 2, 1 del mensajero, porque son moléculas antiparalelas. Fíjense que el tRNA está orientado 5', 3' hacia allá, hacia la derecha, y el RNA mensajero o el codón está orientado 5', 3' hacia la izquierda. Tiene que mantenerse el antiparalelismo, como yo lo he venido repitiendo en todas estas clases. Bueno, después tenemos un loop variable, que acá es pequeñito, pero hay otros tRNA que tienen el loop variable bastante más largo, una longitud bastante más extensa. Y como es un loop, son nucleótidos que no son complementarios, no hay un tallo ahí. Y posteriormente, unido a este tallo, tenemos el loop T-psi-CG. Y aquí ya ustedes, si son observadores, ya tienen muchas preguntas que hacerme. Pero
Si no me las hacen, yo se las tengo que ir respondiendo inmediatamente. Está destacado acá en un cuadro que hay algunos bases nitrogenadas que son inusuales. Dihidrouridina, por eso se llama el loop D. Inosina, que es la I que está acá. Ribotimidina, que es la T que está acá. O sea, el tRNA tiene timina. Interesante, ¿eh? Si nosotros sabíamos que los RNA no tienen timina. Pero bueno, acá tenemos un ejemplo. Pseudouridina, que está acá en el loop TCG. Acá está. Grupos metilos. Acá hay bases metiladas. Acá hay otra. Etcétera. O sea, el tRNA tiene modificaciones químicas en las bases nitrogenadas. Pero esas modificaciones químicas ocurren posterior a la transcripción de este producto génico, porque este es un producto génico. Y estas modificaciones son post-transcripcionales, ocurren después. Por lo tanto, los RNA no tienen timina. Originalmente no fue timina. Fue transformada posterior a la transcripción en un proceso post-transcripcional, fue convertida en timina. ¿Se fijan? ¿Y por qué existen este tipo de nucleótidos? Para darle la conformación tridimensional adecuada al tRNA. Básicamente, esencialmente. Porque hay interacciones entre nucleótidos del loop D con el loop TCG, etcétera, para formar una estructura tridimensional que la vamos a ver a continuación. Pero sin embargo, hay una base modificada que es muy importante, que es la inosina, y que está en la posición 1 de algunos tRNAs. La inosina es un nucleótido análogo de guanina, que le falta un grupo amino, y por lo tanto puede formar solamente 2 puentes de hidrógeno con su correspondiente citosina. Por eso está pareado con citosina aquí. Pero la inosina, además, se puede aparear con adenina y con uracilo también. Tiene 3 posibilidades de apareamiento a través de 2 puentes de hidrógeno en la posición en que la interacción entre la base nitrogenada del anticodón de la posición 1 con la tercera del codón es la más débil, como les había dicho yo. Por lo tanto, con un solo tRNA, yo puedo reconocer 3 codones distintos que varían en esta posición, que puede tener C, que puede tener A y que puede tener U. Pero no puede tener G, porque la inosina es un análogo de guanina o de guanosina del nucleósido. Bueno, algunos ejemplos solamente de bases modificadas en el tRNA, algunas con modificaciones bastante importantes. La ribotimidina, fíjense ustedes, solamente un grupo metilo, como lo saben, que es la diferencia entre el uracilo y la timina, etc. Otros ejemplos que ustedes los pueden mirar después, analizar. Y aquí está la inosina, que es muy importante. Aquí le falta el grupo amino para hacer guanina, o guanosina en este caso, porque es el nucleósido, está unido a la ribosa. Y por eso que solamente puede formar 2 puentes de hidrógeno, porque con ese grupo amino formaba el tercero con la citosina. Y aquí también un esquema distinto del tRNA de fenilalanina de levadura. No es de procariote, pero son muy similares. Y fíjense, CCA. Esto siempre CCA. Y a este OH
que puede ser el OH de la posición 2' o de la 3' a la que se une el aminoácido, dependiendo de la enzima que carga el aminoácido correspondiente. Esta es la estructura tridimensional que forma finalmente el tRNA, una estructura de tipo L invertida, en la cual tenemos el anticodón en esta posición, y tenemos por acá el extremo 5' y el extremo 3', CCA, al cual se va a unir el aminoácido, que está puesto acá también en este esquemita muy bonito porque es muy explicativo. El loop del anticodón, cómo queda posicionado. Fíjense, el loop variable se estiró acá con la adquisición de la estructura tridimensional, que finalmente es la real que existe en la célula. Y CCA en el extremo 3'. Estas moléculas son muy estables gracias a esa estructura que contiene apareamientos de bases intramoleculares y que la hacen menos susceptible a la degradación por las nucleasas, por las ribonucleasas intracelulares, porque se comporta prácticamente como un RNA de doble hebra, que son muchísimo más estables que los RNAs de hebra simple. Pero por supuesto que es un RNA de hebra simple, es muy estructurado. Y estas son las interacciones, que esta diapositiva está tomada del BOET, que ustedes las pueden analizar posteriormente, las bases nitrogenadas que interactúan, por ejemplo, guanina 19 con citosina 56, citosina 48 con guanina 15, etcétera, para ir dando esta conformación final, que es la estructura tridimensional del tRNA, y que tiene gran importancia esta estructura para el reconocimiento por la enzima que va a cargar el aminoácido en el tRNA correspondiente. Y luego de eso, o digamos muy relacionado con eso, tenemos lo que se denominan los elementos de identidad principales en los RNA de transferencia. Fíjense ustedes que aquí hay algunos nucleótidos de posiciones G1, G2, G3, A73, 72, 71, U70, que son críticos, que son elementos de identidad. ¿Por qué están en rojo? Porque si yo cambio un elemento de identidad de estos, cambia la especificidad de la enzima por el aminoácido que une a ese tRNA. Si yo le hubiera hecho la pregunta antes de mostrarle esta diapositiva, ¿qué es lo que la enzima mira en el tRNA para cargar el aminoácido? Y que está relacionado con la pregunta que hacía vuestro compañero anteriormente. Ustedes me habrían dicho, lo que mira la enzima para cargar el aminoácido es el anticodón que tiene el tRNA. En algunos casos, el anticodón es elemento de identidad también. Pero en otros, como estos, el anticodón no tiene nada que ver con el elemento de identidad. Entonces, ¿qué es lo que mira la enzima? ¿Qué es lo que detecta la enzima para cargar el aminoácido correspondiente? Es la estructura tridimensional del tRNA. Y existen enzimas para todos los aminoácidos. Aminoacil tRNA sintetasa se llaman esas enzimas que unen el aminoácido al tRNA. Entonces existe la metionil tRNA sintetasa, la leucil tRNA sintetasa, la lisil tRNA sintetasa, la glutamil tRNA sintetasa, fenilalanil tRNA sintetasa, etc. Pero no cometan el error ustedes de decir tRNA sintetasa, porque tRNA sintetasa es la RNA polimerasa, la que transcribe y sintetiza estos tRNA, distinto de la enzima que une los aminoácidos a estos tRNA.
que son aminoacil tRNA sintetasa. ¿Por qué aminoacil? Porque el aminoácido es un radical que se une al tRNA. ¿Entienden? En muchas conferencias, presentaciones, congresos y a lo mejor hasta en papers, ustedes van a encontrar que hablan de tRNA sintetasa, lo cual es un error. Porque la enzima que sintetiza los tRNA celulares es la RNA polimerasa. Entonces hay que mencionarla correctamente. Bien. Tenemos los pares de base Watson y Crick, con los cuales se va a parear el tRNA con el codón. Citosina, guanina, uracilo, adenina. Esos son los pares de bases estándares. Pero también existe la posibilidad que en la tercera posición del codón, con la primera posición del anticodón, ocurran apareamientos guanina-uracilo, GU, en la posición 3 solamente. Entonces esto le da una mayor flexibilidad al proceso de traducción para que sea un proceso más eficiente, más expedito, más rápido. No puede haber demora. Y siempre en lo posible tiene que haber una interacción más débil en la posición 3 del codón que aparea con la posición 1 del anticodón. Y la inosina, como les decía, aparea por 2 puentes de hidrógenos con citosina, con uracilo y con adenina. 3 posibilidades. Por lo tanto, si en el anticodón en la primera posición tenemos inosina, va a tener estas 3 posibilidades de apareamiento. Si en esta posición tenemos uracilo, va a aparear con A y también con G, el par complementario en la tercera posición del codón. Si tiene guanina en esa posición, va a aparear con C o con U, par GU, etc. Aquí está puesto mirado al revés, pero es exactamente lo mismo. Si estas bases están en la tercera o posición de balanceo del codón. Aquí está mirando el codón y aquí está mirando el anticodón. Y esta es la reacción con la cual las enzimas cargan el aminoácido en el tRNA correspondiente. Estos son los sustratos, el tRNA, en este caso, el tRNA de fenilalanina, que está descargado todavía. Por eso su nomenclatura es tRNA de fenilalanina con un superíndice indicando el aminoácido correspondiente a este triplete. Y este es el aminoácido, obviamente, la fenilalanina. El carboxilo alfa, el grupo alfa amino, la cadena lateral. Y por lo tanto, lo que debe ocurrir acá es un desplazamiento nucleofílico en que este hidroxilo ataque a este carboxilo, porque este es un electrófilo. Cuando se despolariza este enlace, este doble enlace, el carbono queda cargado con carga positiva parcial. Sin embargo, este grupo no es un buen grupo saliente, nuevamente. Recuerden la reacción de la DNA ligasa y las similitudes que puede tener con esta reacción. Preguntas de prueba. Por lo tanto, se requiere un cofactor. ¿Y qué cofactor es ese? El ATP. El ATP, ¿qué es lo que hace? El ATP lo que hace es adenilar, proporcionar un buen grupo saliente para este grupo carboxilo. Entonces se une AMP a este grupo y recién puede ocurrir el ataque nucleofílico de este hidroxilo sobre este carboxilo
formando el enlace éster, porque está reaccionando un alcohol con un ácido. Y un alcohol con un ácido forma un éster, un alcohol con un ácido carboxílico. Ahí está el enlace formado, justamente el que está indicando esta línea. Ahora que sea de alta energía, o que eso no necesariamente. El ATP aquí no funciona como un compuesto rico en energía, funciona como un dador de un buen grupo saliente, que es el AMP, para adenilar este grupo carboxílico. Pero ahí tenemos el enlace este formado, el aminoácido unido al tRNA, y este tRNA está cargado. Este tRNA está cargado. Por lo tanto, es el fenilalanil tRNA de fenilalanina. Saquémosle paréntesis acá y pongámosle un guión acá. Fenilalanil tRNA de fenilalanina. Con eso estoy indicando que este tRNA estaría cargado, que es este. Cuando lo menciono solamente como tRNA de fenilalanina, está descargado. No se le ha unido el aminoácido. Entonces aquí la enzima, la fenilalanil tRNA sintetasa, que cataliza esta reacción, ¿qué es lo que ve en este tRNA? El anticodón ve la estructura tridimensional completa y sabe que este tRNA es al que le corresponde cargar fenilalanina. Y posterior a este proceso, que es lo que se llama la activación del aminoácido o la aminoacilación del tRNA, recién el tRNA se va a unir al sitio A del ribosoma, recuerden, si es que la traducción se ha iniciado, obviamente porque este no es un tRNA iniciador, porque el tRNA iniciador carga metionina. Y va a reconocer su codón correspondiente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son dos tipos de especificidades. Si yo por algún motivo a este tRNA químicamente le cambiara este aminoácido y le pusiera otro, el tRNA va a seguir reconociendo este codón y va a poner otro aminoácido en el polipéptido, donde correspondía fenilalanina. Que lo vamos a ver enseguida con un ejemplo. Bien, las aminoacil tRNA sintetasas, tal cual como lo dice acá muy correctamente, se clasifican en dos familias. Las aminoacil tRNA sintetasas de clase 1 y las aminoacil tRNA sintetasas de clase 2. Las de clase 1 cargan arginina, cisteína, glutamina, glutámico, isoleucina, leucina, metionina, triptófano, tirosina y valina en su correspondiente tRNA. Y las otras, bueno, el resto de los aminoácidos, alanina, asparagina, aspartico, glicina, histidina, lisina, prolina, fenilalanina, serina y treonina. Fíjense ustedes que en términos generales, las aminoacil tRNA sintetasa de clase 1 son proteínas monoméricas en términos generales, porque acá hay algunas que son diméricas, pero son excepciones. ¿Alguien está preguntando por chat? Esteban, ¿no escuchas? Camila sí escucha. ¿Están todos escuchando bien o no? Sí, profe, sí se escucha. Ah, ya, Sí, entonces Esteban tiene un problema con el audio, puede ser. sí. ¿Lo solucionaste, Esteban? Ah, está ahí, se salió, volvió a entrar. Bueno, son cosas que pasan, ¿no? La internet. ¿Ahora estás escuchando, Esteban? Todavía no. Sí, Ahí sí. Ya, bien.
Entonces, como les decía, en términos generales, con algunas excepciones, son proteínas sin estructura cuaternaria. O sea, son proteínas monoméricas. Y las de clase 2 son prácticamente todas con estructura cuaternaria. Esa es una diferencia general. Las aminoácidos tRNA sintetasa de clase 1 unen el aminoácido al hidroxilo de la posición 2' de la adenosina final del extremo del tRNA, del extremo que llamaríamos el 3', pero lo unen al hidroxilo de la posición 2'. Y las de clase 2 unen el aminoácido al hidroxilo de la posición 3'. Esto también está tomado del BOE, esta tablita. Bueno, interacciones codón-anticodón. Esto es lo último que vamos a ver en esta clase y tiene que ver con la especificidad del tRNA al codón. Una vez que el aminoácido ha sido cargado al tRNA. Fíjense ustedes que este es el tRNA de cisteína y aquí está la nomenclatura correcta, porque dice cisteinil tRNA de cisteína. ¿Se fijan? Indicando que el aminoácido ya está cargado en el tRNA o que el tRNA ya tiene unido el aminoácido. Si elimino esta cis, diría que es el tRNA sin el aminoácido cargado. Entonces acostúmbrense a esta nomenclatura y a la abreviatura de 3 letras de los aminoácidos en inglés, es preferible, porque todo lo que vayan leyendo ustedes está en inglés, lo más importante. Si este tRNA de cisteína cargado con el aminoácido yo lo trato con una reacción química de deshidrogenación reductiva, usando níquel-Raney, yo elimino este grupo. Hay una deshidrogenación reductiva y de cisteína transformo el aminoácido en alanina, con liberación de ácido sulfídrico gaseoso. Fíjense ustedes, ahora me quedó alanil tRNA de cisteína. Por eso es importante la nomenclatura. El tRNA de cisteína está cargado con alanina. Claro, porque yo lo modifiqué in vitro químicamente. Eso no va a ocurrir en vivo. Pero ¿para qué hicieron este experimento los investigadores? Para ver si cambiaba la especificidad de unión del tRNA a su correspondiente codón. ¿Y cuál fue el resultado? Es que el resultado es que no cambia la especificidad. Y este tRNA de cisteína, cargado con alanina, se va a unir a los codones de cisteína. Pero en el polipéptido que se está sintetizando, va a agregar alanina en vez de cisteína. ¿Se fijan que son especificidades distintas? Una es la especificidad determinada por la aminoácido tRNA sintetasa, en este caso la cisteinil tRNA sintetasa, y otra es la especificidad determinada por el anticodón, interacciona con el codón, que es lo que ocurriría acá. Son etapas distintas y cada una tiene su especificidad. Y con eso queda demostrado. ¿Alguna consulta? No hay consultas. Les recomiendo repasar. El Boet and Boet es un buen libro, pero también está el Watson, el Jeans. Ustedes pueden ir leyendo, mirando distintos libros y consultándome. Vayan preguntándome las dudas que van saliendo, porque es una materia muy bonita, interesante, pero a la vez tiene su grado de complejidad y que hay que ir manejando. ¿Quedamos hasta acá entonces?
y nos vemos el viernes con la última clase de este capítulo, que sería la materia que entra en la primera prueba y que debemos definir el día y la hora en que ustedes les convenga realizarla. Fuera del horario de clase, por supuesto, para que tengan más tiempo disponible, etcétera. Bien, pues, gusto de haberlos tenido en la clase y nos vemos el próximo viernes. Que estén muy bien. Chao, profe. Cuídese Chao. mucho. Chaito. Profe, que esté Chao, bien. profe. Chao. Chao, gracias. Chao, gracias a ustedes.